En la lectura primera del día de hoy, continuamos leyendo el libro de los Hechos y nos relata la historia, las andanzas de, en este caso, Pablo y Bernabé. Y dice el texto que ellos, se embarcaron para Antioquía y luego se reunieron a la iglesia y contaron allí lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. En este tiempo así como de cuarentena, seguramente a muchos nos habrá pasado esto de reencontrarnos en medio del orden con antiguas fotos, papeles, cartas y me encontré con alguna carpeta que reunía las experiencias de algunas misiones que fui haciendo en las parroquias donde estuve y me encontré con un escrito, la historia de una misión que habíamos hecho en Salta. Allí, visitando el barrio, había un abuelito llamado Elpidio, que era un abuelo en serio, pues tenía 94 años, y que de hecho cuando llegué a la casa, todo esto fue lo que escribí en aquel entonces, hace ya como 17 años atrás, este abuelito se acercó como arrastrando sus años, ¿no? Despacito, caminando, y le digo, ¿cómo va? Y él me contesta y me dice, pase si se sienta. Hizo gracia la expresión, era un santiagueño, el santiagueño Elpidio. Y se fue acercando, como medio así, entrando en relación de a poquito, daba unos pasos y me miraba. Y digo, ¿cómo va, abuelo? Y me contesta, gustando la vida, padre. Y qué simpático, ¿no? Y me acordaba de esto y decía, qué lindo, ¿no? Porque una expresión ahora vamos a meternos un poquito en eso. Lo cierto es que ya cerca de la vereda, estaba rejas afuera, le dije un poquito más de cerca, ¿no? ¿Cómo lo tiene la vida? Y él me contestó y ahí me dijo, rodeado de amores, me contestó, ¿no? Yo dije, qué sabio este abuelito, ¿no? Bueno, lo cierto es que empezamos a tener una charla, pasé, porque así empezó el encuentro, pase si se sienta, como queriendo decir, este abuelo tenía las puertas abiertas y lo propio era recibir y atender y escuchar y compartir. Pero para eso había que sentarse, como que dedicarse el tiempo mutuamente, porque era un hombre sin prisas. Yo no sé si tanto por los años que tenía o porque además era santiagueño, pero lo cierto es que tenía una enorme sabiduría en sus palabras, ¿no? Parecía que cuando hablaba, relataba o repetía frases de canciones, ¿no? Era muy impresionante. Y me acuerdo que le pregunté, pues así que rodeado de amores, yo pensando que vivía con mucha gente que le daba su amor. Cosa que efectivamente era así, aunque vivía solo, ¿no? Me explicaba y me decía, mire, el primero y el más fiel de todos los amores, el de nuestro Tata Dios y de nuestra Madre la Virgen, me decía. Luego, el de Tuna, que era su mujer, había sido su mujer durante 63 años, que aunque ella estaba unida, me explicaba él, ahora ya al amor de Dios, ese amor a él le seguía dando sentido y lo seguía atendiendo desde el cielo. Después me decía, y me hablaba con mucho cariño y orgullo, ¿no? De el amor de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, de sus vecinos. Luego hacía referencia al amor de sus felices recuerdos. Y finalmente hablaba de el amor de su loro y de sus perros. Y hablaba y su vida era un relato, ¿no? Una poesía, un canto al amor. Su vida era un canto de amor. Y lo curioso, cuando salimos de esta suerte de introducción, es que empezó a hablarme, porque le pregunté, cómo había sido un poco la historia de su vida. Y lo curioso es que él había tenido una vida bastante difícil y que frente a los ojos de cualquiera de nosotros uno podría decir un calvario de tempranas despedidas y una vida llena de problemas y tragedias. Pero él no me empezó hablando de eso,
insisto y retomo, ¿no es cierto? Gustando la vida, Padre. Yo no era padre, era seminarista inclusive en ese momento, ¿no es cierto? Rodeado de amores. Él vivía en el plano de sus amores. Elegía vivir allí y no en el plano de sus tristezas. ¿Cuánto para aprender? Él me contaba que su primer trabajo cuando niño, allá en su pueblo, en Santiago, era el de ayudar a otros a cruzar el puente de a pie sobre el río. Y él me decía que lo que más le gustaba era ver la cara de miedo cuando los mayores empezaban a cruzar y sus caras de paz y alegría cuando estaban por llegar. Y me decía él, había que aguantarse los temblequeos del medio. Uno se imagina ese puente peatonal moviéndose para todos lados, ¿no? Con los vaivenes del viento o propios del movimiento de la gente. Y así era todo, sus relatos eran todos una historia para ser gustada, ¿no? Entonces yo pensaba, hoy, digo, después de haber meditado, de habernos introducido en los pecados capitales, me parecía lindo como el Espíritu había soplado una reflexión cortita pero simple, acerca de algunas frases inspiradoras, ¿no es cierto? Retomo, ¿no? Lo de aquello de Pablo y Bernabé, reunieron en la iglesia y le contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos. Bueno, para mí el reencontrarme con esta historia del abuelo Elpidio, aquel santiagueño, con estas 3 o 4 frases me gustaría como proponerles una reflexión en este día a desarrollar en nosotros y entre nosotros estas actitudes tan lindas. Este hombre con 94 años no se cansaba de abrir el corazón, de recibir a los otros y de invitarlos a entrar en diálogo sin apuros, con calma, pase si se sienta, lo primero. En segundo lugar, esta respuesta tan linda cuando le pregunto ¿cómo va? Y me dijo, gustando la vida, Padre, gustando la vida. Lo que habla de esa persona que saborea el día a día, que es capaz de reconocer y elegir aquello que lo anima y lo entusiasma. Esa persona, hablando del discernimiento hace poco, ¿no? Que decide y elige no quedarse en sus dolores, en sus pobrezas o en sus miserias. Lo anoté textual. Él me decía, sepa usted que no soy ningún santo. Y yo entendí, esta persona no se había portado bien a lo largo de su vida, pero había ido haciendo un camino de conversión y verdaderamente se sabía amado y perdonado por Dios. Y eso hizo que, se supiera como rodeado de amores. Siempre recuerdo a San Gregorio Nacianceno, aquel de los padres capadocios, siglo IV, ¿no? Que decía que la salud consiste en el equilibrio. No puede ser que uno haya sufrido, que haya cometido grandes faltas, que haya metido la pata y fulero, pero, el equilibrio delante de Dios, es posible convertirse, es posible cambiar. Qué necesario es sentirse amado, porque solo entonces se puede gustar de la vida. Yo me acuerdo que le preguntaba, ¿qué le gusta de la vida? Una suerte de entrevista de misionero joven, de seminarista. Y me contestó él, seguir estando, sabio, como queriendo decir, traducción, lo que más me gusta de la vida es que sigo vivo, seguir estando. Claro. Y después me dijo todo lo demás, lo bueno y lo no tanto. Y me explicaba, cada día es diferente y eso es lo bueno. Me gusta esperar las primeras luces del día, me gusta el canto de los gallos, me gustan los primeros ruidos de la gente, me gusta escuchar el buen día, abuelo, me gusta mi rincón, mi tronco y mi sillón, el tronco en el jardín que hacía las veces de sillón y el sillón adentro de la casa, supongo yo, ¿no? Me gusta, y yo lo interrumpí y le dije, ¿le gusta todo? Y me miró como sonriéndose y ya no contestó más nada. Y yo entendí. Ese me gusta todo
es lo elijo todo. Frente a esta realidad que me toca vivir, soy capaz de reconocer la luz del amanecer, los gallos que siguen cantando, la gente que sigue pasando, el amor y el afecto que toca las puertas de mi casa con esa melodía de un buen día, abuelo. Entonces, ¿qué es lo que más le gusta de la vida? Pero me lo tengo que decir yo, te lo tenés que decir vos también. Seguir estando, saberme vivo porque esto es lo que Dios me permite. El poder gozar de la presencia de otros, hoy aquí en el mientras tanto, y también con aquellos que han partido y siguen viviendo junto a Dios, en una nueva relación. Lo elijo todo. Bueno, en segundo lugar o tercer lugar, esto de el rodeado de amores, me parece que es extraordinario, ¿no es cierto? Entonces, el poder sabernos rodeados no por muertes o tristezas, sino por amores que sostienen y dan sentido al día a día. ¿A qué se dedica? Yo le pregunté y él medio que fue evasivo en esa respuesta, pero un poco en el fondo lo que me quiso decir es a seguir ayudando a otros a cruzar. Si había sido su primer trabajo, ayudar a otros a cruzar a pie el puente y a cruzar, me hizo ver, sigo ayudando a otros a cruzar de sus miedos a sus seguridades, de sus tristezas a sus alegrías, de sus enojos a la paz, a cruzar de esa mirada corta, oscura, pesimista, a una mirada alegre y llena de vida. Von Balthasar, aquel teólogo alemán, ¿no? Él decía que el privilegio del cristiano es que puede dar infinitamente más de lo que posee. Aquello que aquel otro pensador, escritor francés, Bernanos, llamaba el dulce milagro de las manos vacías, a través de las cuales, explicaba él, ¿no?, pasa el torrente de Dios. Entonces, claro, es como la historia de la Virgen y la de otros tantos santos a lo largo de la historia. Yo comprendí un poco que entre líneas lo de este abuelo Elpidio había sido como un vaciarse, desprenderse y soltar, porque ahí está la verdadera sabiduría. Lo repito, vaciarse, desprenderse y soltar, compartiendo, diríamos nosotros, con una mirada bien cristiana, para poder llenarnos de Dios, vaciarnos de nosotros para dejar a Dios que entre. ¿Qué es lo más importante? Me contestó que la amargura no te amargue. Me explicaba la historia de la canción aquella, qué sé yo, que la amargura no te amargue. Qué bien. Es lo que hablábamos hace poquito, ¿no?, con respecto a ese discernimiento y a la capacidad de elegir. Que no agonicen en nosotros las ganas de vivir y de luchar. Que seamos capaces de aprender a mirar más allá del dolor. Que volvamos a ponernos los anteojos de la esperanza. Nico Kazantzakis, aquel escritor ruso, ¿no es cierto?, él explicaba y decía que hay 3 clases de hombres. Unos que dicen a Dios: ténsame, si no me pudriré. Hay otros que rezan y dicen: no me tenses demasiado, porque me voy a romper. Y hay otros que rezan a Dios y dicen: ténsame cuanto puedas, aunque me rompa. Y explicaba este autor y decía: esa es mi oración. Entonces, saber que lo que nos toque vivir, aquello a lo cual nos tengamos que enfrentar en la vida, en primer lugar, Dios lo ve, Dios lo sabe, está junto a nosotros. Y como escuchábamos en el último domingo, hoy se repite, ¿no es cierto? No se inquieten, que no se turbe su corazón. Como decía aquel otro autor, ¿verdad? Como gran clave para ser feliz en la vida. Vivir como recién nacidos, vivir en el asombro, gozar de las riquezas baratas. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él nos ayude entonces también a tener ese corazón abierto, que invite a otros a entrar en nosotros, para entrar en diálogo, que nos ayude también a tener esa capacidad de gustar la vida,
y que tengamos esos ojos también abiertos para reconocer, algún día lo veremos, si hoy no, algún día lo entenderemos, que desde el día de nuestro nacimiento hemos estado rodeados de amores. En primer lugar, el amor de Dios y luego todo lo demás. Que como el abuelo Elpidio, también nosotros podamos decir, me gusta todo porque lo elijo todo. Y que como él también hagamos de nuestra vida este oficio, acaso que es el oficio propio de los cristianos, de cruzar, si se trata de una orilla a otra, de esta tierra a la eternidad, al cielo, al cual anhela llegar nuestro corazón. Nos bendice Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.